Ahora convocamos al doctor Agustín Fla, director del programa de Compliance y Prevención del Lavado de Dinero de la Universidad de Torcuato Itela. Bueno, ¿puedo empezar? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a la comisión por haberme invitado. Siempre nuestra posición desde académicos es más cómoda para analizar la ley. Yo lo que quería, porque estuve viendo que me facilitaron la gente de la comisión, fueron todas las versiones taquigráficas y también todas las intervenciones de la senadora Fiore, del senador Pais, traer un poco mi experiencia práctica y sugerir un par de cosas que me parece que, si bien pueden hacer más ruido al debate, capaz es una fórmula de simplificar todas las cuestiones que plantea. Primero, zanjar un par de cosas que me parece que estamos todos de acuerdo. Esta ley es una ley muy importante, se tiene que aprobar. Hay antecedentes internacionales muy fuertes en los cuales la Argentina está en falta, principalmente la Convención de la OCDE, donde somos evaluados, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también nos exige esto, y la fase 3 de la OCDE siempre nos recalcan que como si tenemos una ley contra el lavado de dinero y que penaliza a las personas jurídicas, no tenemos una ley para el cohecho transnacional. Esto es un punto. El otro punto, que me parece que estamos todos de acuerdo, por lo que estuve viendo en la versión taquigráfica y en los videos, es el tema de la imprescriptibilidad de los delitos. Me parece que eso es un sinsentido. Declarar como imprescriptible un delito de corrupción me parece que no se corresponde. Están los delitos de lesa humanidad, me parece que en eso estamos todos de acuerdo, como que también esta es una ley necesaria. Con respecto a, después yo hice un cuadro comparativo de artículo por artículo, pero lo que quería era traer un poco de mi experiencia práctica en este tema, sobre todo me desempeñé en el Banco Mundial haciendo específicamente esto, y el tema de acuerdos es de dónde empieza toda esta corriente. Esto tiene origen principalmente en una ley del año 1977 de Estados Unidos, que se la conoce como la FCPA, que es la Foreign Corrupt Practice Act. En castellano es la ley del soborno transnacional, que es la primera ley que después, lo curioso es que durante 20 años estuvo dormido este sistema de castigar el soborno transnacional, que era solamente para empresas americanas, y después se replica en leyes y convenciones que son equivalentes, como la UK Bribery Act, que es la ley de soborno transnacional del Reino Unido, la convención de la OCDE, que no es una ley de un país, sino que obviamente es una convención de la cual hay 41 países que son parte, la ley de Chile, la ley brasilera, que me voy a referir específicamente porque es un modelo que a mí me parece que puede zanjar algunas discusiones. Ahora, lo que tiene esta ley, que me parece que es importante, la FCPA, que es algo que me parece no se mencionó, es siempre el tema del acuerdo es central en este tipo de leyes. O sea, no existen leyes en el caso de responsabilidad de las personas jurídicas sin acuerdos. O sea, nadie va a juicio con esta ley. Si ustedes, y lo mencionó acá Laura Alonso cuando habló de la SEC, si ustedes pueden entrar por Google al sistema de sanciones del Banco Mundial, que después voy a hacer una cita que se replica en todos los organismos multilaterales como el BID, y voy a citar los procedimientos del BID porque me parece que tienen un tema bastante que puede servir. Siempre se va a un acuerdo y de alguna manera, entre comillas, truco que tiene esta ley, que es la más antigua, que es el FCPA, y es que tiene dos disposiciones. O sea, uno puede ser culpable por soborno o ser culpable por lo que se llama Books and Record Violation, que es una violación contable. Entonces, siempre, ¿qué pasa en la práctica? Como ninguna empresa quiere ir a juicio, como ninguna empresa quiere que sienten a un directivo a hacerle un interrogatorio, siempre cuando el DOJ, o sea, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o la SEC, que son los organismos reguladores para este tema,
que empiezan a investigar una empresa, siempre la empresa va a un arreglo extrajudicial, siempre va a un acuerdo de colaboración. Y ahí, digamos, hay muchos artículos escritos en la gran potestad que tienen los fiscales en pedirle cualquier cosa a una empresa en un acuerdo de colaboración. Por eso, cuando la ley establece ciertos parámetros que no me parecen mal, de lo que tiene que tener un acuerdo de integridad, yo estoy de acuerdo con eso, pero en general lo que pasa en la práctica es que, como la empresa está en ese momento tan acorralada y no quiere ir a juicio, le pueden pedir cualquier cosa. O sea, por ejemplo, en el caso de Siemens se pidió una indemnización de $100 millones, pero no había un parámetro para establecer eso. Pero con tal de eso se da en la negociación entre el fiscal y la parte acusada que quiere evitar a todas luces ir a juicio. Entonces, el tema del acuerdo y del programa de integridad es un tema central. No existen estos temas sin tocar acuerdos o programas de integridad. Eso es uno de los temas. Otro de los temas que me parece que acá hubo mucha discusión, incluso vi el senador Pais habló, que me parece muy interesante el tema de que, y lo habló recién el doctor Díaz Cantón, que en una misma ley se mezclan temas de derecho de fondo con derecho procesal, y el Congreso solamente puede legislar en derecho de fondo. También toda esta discusión que estuve viendo y que se dio en todas las sesiones que pude seguir del Senado, si hay responsabilidad objetiva, si es responsabilidad vicarial, si es responsabilidad por defecto de organización. A mí, no pretendo complicarlo más, pero a mí lo que a mí se me ocurrió para evitar esto es seguir el modelo de la ley brasilera y hacer una ley por responsabilidad administrativa. O sea, la ley brasilera anticorrupción que todos citamos dice, y lo voy a citar, artículo 2, las personas jurídicas serán responsabilizadas objetivamente en los ámbitos administrativo y civil por los actos lesivos que prevé esta ley, practicados en su interés o beneficio, exclusivo o no. O sea, el límite objetivo es si la empresa obtuvo o no un beneficio. Artículo 3, que esto está también en esta ley, la responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad individual de sus directivos o administradores o de cualquier otra persona física, autora, coautora o partícipe del acto ilícito. Y después me parece lo más importante, que esto también traje los procedimientos sancionatorios del Banco Interamericano de Desarrollo, del cual nosotros somos parte, pero que son, el procedimiento se llama Cross Debarment. Entonces en todos los organismos multilaterales se repite este sistema, es fijar un número clausus de conductas prohibidas, ¿sí?, que en el caso de la ley brasilera, artículo 5, se definen como prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, ventaja indebida a un agente público o tercera persona relacionada con el mismo. Esto es un punto, después voy a volver, pero me parece que era un punto importante del proyecto original, incluir el tema de la debida diligencia y de los terceros involucrados. La segunda conducta sancionada es comprobadamente financiar, costear, patrocinar y de cualquier forma subvencionar la práctica de actos ilícitos previstos en esta ley. 5.3, comprobadamente utilizar a interpósita persona física o jurídica para ocultar o disimular sus reales intereses o la identidad de los beneficiarios de los actos realizados. Artículo 5 cuarto se refiere a todo lo que es relacionado a licitaciones públicas y contratos, son 6 incisos. Y artículo 5, inciso 5, dificultar la actividad de investigación o fiscalización de órganos, entidades o agentes públicos o interferir en su realización, inclusive en el ámbito de las agencias reguladoras y los órganos de fiscalización del sistema financiero internacional. Esto, y lo vuelvo a citar, se replica en los procedimientos de los multilaterales. Los multilaterales definen lo que son prácticas prohibidas. Entonces, es muy parecido a esto. Práctica corrupta. ¿Qué es una práctica corrupta? Es el ofrecimiento, entrega, recepción o solicitud en forma directa o indirecta de cualquier objeto de valor con el fin de influir indebidamente en las acciones de otra persona. Práctica fraudulenta. Es cualquier acto u omisión, incluida una tergiversación, que consciente o irresponsablemente engañe o intente engañar a una parte para obtener un beneficio financiero o de otro tipo o eludir una obligación. Práctica coercitiva es la que perjudica, daña, amenaza en forma directa o indirecta a cualquier parte, y práctica de colusión es el acuerdo entre dos o más personas con el fin de alcanzar una finalidad indebida, bastante parecido al artículo 5, inciso 4 de la ley brasilera
que habla de licitaciones y contratos, pero hace al tema de la corrupción. Esto lo sugiero como una fórmula porque vi que entre todos los debates hubo, digamos, una discusión entre si es responsabilidad objetiva, subjetiva, si es vicarial, si es por defecto de organización. Lo que me pareció más claro, si seguimos por el lado penal, es lo que expuso el doctor Sandro, el tema de la coautoría, que esto también lo siguieron los tribunales internacionales en lo que se llama la empresa criminal conjunta o Joint Criminal Enterprise, que se sirvió mucho en el tema del Tribunal Internacional contra los crímenes en Ruanda. Eso sería una fórmula, pero me parece que esto es una fórmula para zanjar la discusión si estamos ante una responsabilidad objetiva, si es administrativo, si es penal. Por otro lado, con el tema de los incentivos, digamos, de qué incentivos tiene la ley y cómo manejar eso. En el proyecto de la media sanción, y también lo mencionó el director de política criminal, el doctor González Guerra, se crea que en ese sentido se le sacan las funciones a la OA, es un tema administrativo, pero se crea un registro nacional de empresas públicas donde se publica la información de las empresas que fueron, digamos, sancionadas, como establece la ley que establece sanciones para empresas. Ahora, lo que yo veo, digamos, haciendo un paralelismo con la ley de lavado, digamos, que es la que tiene un régimen penal administrativo, que lo que un poco se decía antes acá es, ¿qué pasa? Nosotros castigamos a una persona porque brinde la información, no la castigamos porque no la brinda. Como dijo la doctora Llerena, un tema de economía, una persona jurídica va a hacer un análisis de qué le conviene más, si implementar un programa de integridad, que son programas muy complejos y costosos, o directamente ir a la multa. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene una empresa? Bueno, lo sugirió el doctor González Guerra, a mí no me parece desatinado, creemos un organismo regulador. ¿Qué pasó con la ley de lavado? ¿Por qué las empresas tienen un incentivo a colaborar, las empresas privadas? Porque hay una obligación a reportar operaciones sospechosas. Si uno no reporta operaciones sospechosas a un organismo regulador, tiene una sanción, una multa por la omisión de deber de informar. Entonces, no me parece descabellado crear un organismo regulador que puede estar dentro del Ministerio Público, aún en su fase administrativa, para que las empresas tengan un incentivo a colaborar. Si no, ¿dónde está el incentivo a colaborar? Que, por lo menos, como yo concibo esta ley, es una ley más de prevención que de ver cómo castigamos a las personas jurídicas. Entonces, me parece que eso, tener un organismo regulador que pueda fomentar la colaboración público-privada en su fase preventiva, me parece que puede ser una solución. Con respecto a los artículos más importantes, me parece que se han discutido casi todos. En el artículo 3 del proyecto original, que es el 2 del tema de la responsabilidad, me parece acertado que se quede el párrafo que habla de, si seguimos por el lado penal, por lo menos que cuando habla de la comisión del delito fuere consecuencia de un control y supervisión inadecuado por parte de esta. Me parece que ese párrafo está bien. También dejar el tema de, cuando hablaba de los proveedores, me parece que es muy importante porque siempre los terceros acá tienen un rol muy importante, muchas veces no va la persona directamente. El tema de los actos por sociedades controladas y responsabilidad sucesoria, acá estamos lindando, me parece, con la responsabilidad objetiva, entonces por eso ofrecí esta fórmula. Y bueno, por último, el tema, ya lo mencioné, pero me parece importante recalcar el tema de quitar lo de la imprescriptibilidad
de las personas jurídicas por corrupción, me parece que eso no agrega nada y sacarlo. Así que con esto cierro mi exposición y quedo abierto a preguntas que tengan, y les agradezco mucho por darme la oportunidad de hablar. Gracias, doctor, gracias a usted. Y gracias por venir y lo liberamos. Bueno.